Quizás ustedes no saben quién yo soy, pero soy Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es un rapero y compositor puertorriqueño de trap, rap y hip hop en español. El artista creció al lado de sus dos hermanos menores y sus padres. Los inicios del cantante fueron muy humildes. Era un chico muy sencillo, su padre era camionero y su madre era docente. Bad Bunny es un artista creativo y muy distinto. Es el autor de la mayoría de temas que ha estrenado y además él mismo crea las pistas de sus temas, al igual que el diseño de sus imágenes que comparte en las redes sociales, siendo así un artista totalmente multifacético. Esta es la historia de Bad Bunny, un niño soñador cuyas metas y anhelos se cumplieron a base de talento, esfuerzo y muchas ganas de salir adelante. Nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan, Puerto Rico. Desde que tenía 5 años quiso ser cantante. Benito toda la vida ha amado la música. Desde muy pequeño escuchaba Tego Calderón, Vico C, Víctor Manuel, de cualquier clase de música. Siendo apenas un adolescente, Bad Bunny empezó a componer sus primeras canciones, las cuales interpretaba en el salón de su casa y en el colegio. En la escuela, este talentoso joven cantaba temas de Juanes o el himno de Puerto Rico. Se sentía muy a gusto y muy feliz. Sus inicios fueron muy difíciles y complicados. Él amaba la música y tenía muy presente que lucharía por su sueño. Sus primeros trabajos eran muy diversos, limpiaba computadoras, descargaba música, la guardaba en una memoria USB y la vendía a la gente. Su nombre artístico, Bad Bunny o Conejo Malo, proviene de una foto de su infancia, en la que tiene puesta unas orejas de conejo, posa con muy mala cara porque no quería vestirse así. La foto se compartió en las redes sociales y al momento de crear una cuenta en Twitter decidió hacerse llamar Bad Bunny. Al tiempo que llegaría a la fama, quiso dejarse dicho nombre. A los 14 años, Bad Bunny ya componía sus propias pistas musicales, con ayuda solo de tutoriales que observaba en YouTube. Luego publica sus canciones en las redes sociales, logrando poco a poco ser bien recibidas por quienes las escuchaban, llevando sus primeros versos al hip hop y rap, pero después modificó su estructura musical a lo que se conoce como trap. Benito luchaba cada día más por su sueño, trabajaba como cajero en un supermercado y luego hacía pequeñas presentaciones. La primera oportunidad tocaría su puerta y no la desaprovecharía. El humilde joven tenía algo en su voz que atraía a cualquier persona. En sus inicios nunca promocionó una canción y a pesar de todo, las canciones se convertían virales, llamando así la atención de muchos artistas. Dentro de sus primeros temas que lo hicieron darse a conocer está Diles, lanzado a mediados del 2016 con solo 22 años de edad. Luego de esto, en menos de un año de carrera, firmaría su primer contrato discográfico con Hear This Music, compañía de DJ Luyan y Mambo Kids. La compañía reconoció la destreza que tenía Bad Bunny para desenvolverse en el mundo artístico y decidieron apostar todo en él. Luego, su carrera artística se impulsó más cuando lanza el remix de Dile, junto a Ñengo Flow, Ozuna, Arcángel y Farruko, alcanzando un éxito rotundo. Es así que la audiencia decide investigar a este nuevo fenómeno musical y empieza a escucharse por todas partes el nombre de Bad Bunny. Solo faltaba otro tema para ratificar ese flow único
que se comenzaba a generar. De esta forma nace Tú no vives así, primer tema en donde Bad Bunny era parte de una producción audiovisual junto a Arcángel, La Maravilla. Este sin duda fue un movimiento estratégico, ya que se transformó en protagonista al Conejo Malo, sabiendo que Arcángel era el artista con mayor experiencia en aquel tema. La fanaticada enloqueció con la canción y por primera vez las emisoras transmitieron este contenido, llegando en muy poco tiempo a más de 600 millones de reproducciones en YouTube y entrando al top de la lista latina de ranking de Billboard. Bad Bunny es un fenómeno del trap, tiene un talento muy sorprendente, por tal razón llegó a la fama rápidamente y lo demás ya todos lo saben. Durante su carrera ha colaborado con grandes artistas dentro de la industria musical, canción en la que aparece Bad Bunny, canción que se vuelve todo un éxito. Aunque no lo creas, el Conejo Malo estudió en la universidad, estudió comunicación audiovisual, pero finalmente dejó la carrera para abrirse paso en la música. Sin embargo, no descarta la posibilidad de retomar sus estudios en un futuro. Todo trabajo tiene sus frutos y el de Bad Bunny lo ha llevado a ser merecedor de varias nominaciones a los premios Lo Nuestro, premios Billboard y los MTV Video Music Awards. Hoy en día es considerado uno de los artistas más influyentes del género, ya que su peculiar manera de cantar no es todo, sino que su forma de vestir ha traído una serie de comentarios que al final lo posicionan como un artista auténtico. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito de Bad Bunny? Deja tu opinión en la caja de comentarios y no olvides dejar tu gran like, bro. Bad Bunny tiene un lujoso y extravagante estilo de vida. Algo muy característico de Bad Bunny son los dedos meñiques bajo los ojos. Esto es un símbolo que caracteriza al cantante. Bad Bunny dijo que este gesto en la cara es la insignia de la nueva religión. Esa es la nueva religión de la gente que me apoya, que cree en el progreso, que cree en el futuro de la música. Todos los latinos estamos trabajando para esto, comentó el cantante. Bad Bunny actualmente es el máximo exponente de la cultura trap a nivel mundial. Su manera de concebir la música, su métrica y su cuidado estética lo han llevado a ser único en el panorama internacional. Y es que no tiene comparación, Bad Bunny de Puerto Rico para el mundo. Crack. Bueno, un saludo muy especial para Natalie Duque, Jason Navarro, Marta Sarabia, Yacer Ospina, Biannelis Mercedes, Martín Otero, Juanlo Musical. Un saludo para el señor Costa, para Kevin Torres, para el amigo Dogia, Nani Cupen, para el compañero Dago Urbina y Zoe Montiel. Gracias a todos por estar siempre conectados con nosotros. No olviden dejar sus comentarios y pedir sus saludos. Crack. Hasta pronto. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.